Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, como les dije el otro día, les iba a armar este video sobre el Renacimiento para que ustedes vean algunas obras de arte y que las podamos analizar acá eh, y que podamos entender a esta nueva corriente artística que no solamente estamos hablando de cuadros y pinturas, sino también corriente arquitectónica, esculturas, etc. Bueno, en el Renacimiento, digamos, si hay que ubicarlo en un lugar, lo ubicamos entre el 1400 aproximadamente y el 1500. Podemos dividirlo en dos, sí, como en dos partes bastante marcadas, que es el siglo XV, que se llama el 480, sí, es una primera etapa, y después tenemos la segunda etapa, que es el 580, que es a partir del 1500, ¿sí? Sí, son 150 o 200 años de cambio bastante importante en lo que es el arte, de modificaciones muy importantes que ahora vamos a ir viendo, donde, bueno, ya vimos que hay una revalorización de la cultura de la antigüedad, donde también muchas obras que van a redescubrir la naturaleza, donde se van a poner en juego también lo que son las proporciones del cuerpo humano, y donde fundamentalmente se comienza a mostrar al individuo, ¿no? En las obras. Acuérdense, burguesía, individualismo, ¿sí? Y eso tiene directa relación con lo que es el humanismo y a su vez también directa relación con lo que es el Renacimiento. Que se le ponga foco al cuerpo humano no es menor, pues ya vimos que el humanismo es una corriente que se va a centrar en el antropocentrismo y va a dejar de lado el teocentrismo, ¿no? Eso ya lo dijimos. El antropocentrismo, bueno, el hombre en el centro para entender el mundo, el teocentrismo, Dios en el centro, la religión en el centro para entender el mundo. Bueno, la otra clase nosotros ya habíamos visto unas obras medievales, ahora yo voy a compartirles pantalla para justamente intentar entender cómo se da este cambio, ¿no? ¿De qué manera se da este cambio? Bueno, acá tenemos una obra de arte medieval, como verán está la Virgen, ¿sí? Con Jesús de niño, ¿sí? Las obras medievales eran fundamentalmente religiosas, y fíjense también lo que es la ausencia absoluta de un plano y lo que es obviamente la poca búsqueda de una representación del cuerpo humano lo más fidedigna posible, ¿sí? Acá no hay nada de realismo. De hecho, incluso el bebé parece como si fuese un señor pequeño, ¿no? Digo, ni siquiera hay rasgos de bebé, prácticamente. Bueno, si avanzamos un poquito, para atrás, mejor. De vuelta, sí, obviamente un arte medieval, plano, están 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, hay distintos, podrían ser los apóstoles, si no lo sabemos, seguramente lo sean, o algunos, y a su vez a Jesús en el centro, ¿sí? Bueno, pero esto poco a poco comienza a cambiar, ya con esta obra de Duccio, que se llama La Resurrección de Lázaro. Obviamente sigue siendo plana, pero ya estamos yendo hacia una pintura un poco más eh, fidedigna, ¿no? Algo más que se busca algún tipo de detalle particular, ¿no? Eh, bueno, Resurrección de Lázaro es digamos, una historia que está en la Biblia, ¿sí? Todas estas pinturas fundamentalmente eran religiosas, como vimos otro día. Y después tenemos, por ejemplo, esta obra de Giotto, Escenas de la vida de San Francisco, eh, un santo del catolicismo, muy importante, donde vemos también alguna búsqueda de algún tipo de arte con un poquito más detallado, ¿sí? Sin planos todavía, sin perspectiva, digamos, en un único plano, y bueno, y las connotaciones religiosas propias, ¿no? Bien, pero esto va a empezar a modificarse poco a poco a partir de 1350, fines 1300, principios de 1400, sobre todo a partir de 1450, con algunos artistas como Sandro Botticelli. Este cuadro está esta serie de cuadros, es una serie de cuadros que ahora les voy a contar,
está en el Prado, ¿sí? En el Museo del Prado en Madrid. Bueno, ahora les voy a pasar a acá. Acá. Espera un segundito. Ahí está. Ahí. Bueno, este cuadro de Sandro de Botticelli, obviamente el apellido lo dice, ¿no? De fines del siglo XV, fíjense, se llama El nacimiento de Venus. Es un cuadro muy, muy importante en la historia del arte. Si nosotros hacemos zoom y seguimos haciendo zoom, vamos a ver que podríamos relacionar esta imagen con la Virgen María, por ejemplo. ¿Sí? Venus es una figura de la mitología griega, ¿sí? Que explica justamente, bueno, el nacimiento de esta figura, ¿sí? Que obviamente es una figura mitológica, a partir de una serie de elementos que aparecen en el cuadro, ¿sí? Que vamos a analizar en clase la próxima vez. Pero para que ustedes lo vean, ¿sí? Ya hay una perspectiva, ¿sí? Hay una clara perspectiva, es decir, hay algo detrás, hay un horizonte, hay naturaleza, ¿sí? Y hay un cuerpo desnudo. Imagínense lo que era un cuerpo desnudo en esta época. Y digamos que es uno de los cuadros más representativos de lo que es el Renacimiento, justamente porque tiene todos los elementos necesarios para decir, bueno, hay un cambio muy importante con respecto al arte anterior. ¿Esto es mejor o peor que el arte medieval? Bueno, en el arte no podemos hablar de bueno y malo, pero digamos que sí, que no quiero ser malo con los artistas medievales, pero sí, claramente es mucho más detallado, mucho más estético, y además, y no menor, no hay figuras religiosas propias del cristianismo, ¿sí? A pesar de que esta imagen podríamos llegar a relacionarla con la Virgen María. Bueno, bien. Y después continuamos también con la serie de cuadros de Sandro de Botticelli, también hacia fines del siglo XV, así hacia el fin de 1400, donde vemos una serie de cuadros que es una serie, es decir, fueron realizadas, digamos, con una lógica, y esta serie de cuadros fue encargada por un burgués, ¿sí? Donde lo que buscaba el burgués era un regalo de bodas para su esposa. Bueno, si ustedes ven bien estos cuadros, que también vamos a analizar en clase, fíjense que se puede ver una especie de persecución de un caballero hacia una doncella, es una historia que está en el Cameron de Boccaccio, de un caballero a una doncella, y posteriormente podríamos decir tal vez una violación, ¿sí? Y detrás, es decir, en el segundo plano, ¿sí? Vemos, digamos, la misma imagen que antes, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Es decir, en el segundo plano. Fíjense la perfección de la perspectiva en este caso, y fíjense la presencia de la naturaleza, ¿no? La no presencia de figuras religiosas, ¿sí? Eh, y a su vez también muestra un poco lo que es la violencia, ¿no? hacia la mujer, claramente. Imagínense ustedes que este cuadro era un cuadro que se lo regalaba un burgués a su esposa reciente, se lo puso en el cuarto. Eh, Imagínense ustedes qué pensarían si donde se van a dormir ven una imagen así, ¿no? Y ustedes, digo, y aún peor si sos mujer, ¿no? Bien, seguimos. ¿Sí? Estamos haciendo una recorrida rápidamente por algunos cuadros más conocidos, si queremos, de lo que es el Renacimiento. Bien, siguiendo, ya hacia la segunda parte, eso sería también 1440, la primera parte del Renacimiento, vemos a Donatello, el David, hay muchos Davids, el David más conocido es el David de Miguel Ángel.
hay muchos David, este es el David de Donatello era un esculturista, fundamentalmente, donde pueden ver, digamos, a David, pero digamos, si yo les preguntaría a ustedes una imagen así, ¿qué les parece? Si es alguien que podemos reconocer como una mujer o como un hombre, bueno, estaríamos discutiéndolo, ¿no? Bueno, obviamente, alejándonos ya sabemos que es un hombre, pero obviamente una figura de David de este tipo va a ser muy criticado, ¿sí? Porque, digamos, no le está dando la hombría y la virilidad que David tiene al derrotar a Goliat, ¿no? Claramente no. Eh, bueno, fíjense cómo hay un juego permanente en cada uno de estos cuadros que estamos viendo, con el tema del cuerpo humano, incluso con el erotismo, que obviamente en esa época era sumamente polémico, en un momento en el cual la iglesia buscaba, digamos, afianzar o no poner en peligro lo que era el pensamiento religioso, ¿no? Aunque ya sabemos que eso estaba sucediendo. Bien, pero hacia el 1500 la iglesia se da cuenta de la importancia del arte para poder transmitir su mensaje y también para poder transmitir su poder simbólico, poder religioso y poder económico. Ya los burgueses se habían dado cuenta y por eso todas esas obras que fuimos viendo nosotros están patrocinados, es decir, tienen a sus mecenas, a los burgueses, y los pintores tienen a sus mecenas, que son burgueses fundamentalmente, y la iglesia comienza a ser mecenas. ¿Sí? En este caso es Miguel Ángel, ya en Roma, el Renacimiento se traslada a Roma, todas las obras que vimos hasta ahora son fundamentalmente la zona de Florencia, y esta obra particular, que está en el Vaticano, de 1496, ya el casi segunda parte del Renacimiento, ya mostramos ya imágenes religiosas, ¿sí? La piedad, tenemos a la Virgen, a María, digamos, y a Jesús ya crucificado, muerto, ¿sí? Eh, el momento posterior de cuando es crucificado, ¿sí? De cuando lo bajan de la cruz, digamos. Esta obra es espectacular porque no solamente está hecha en mármol, como verán, sino fíjense la cantidad de detalles que tiene en los pliegos, por ejemplo, de la ropa, o en los mismos brazos de Jesús, o en el cuerpo de Jesús, es tremendo, ¿sí? Bueno, es tremendo. Esta obra es muy impresionante verla en vivo, porque es muy impactante. Bueno, hasta ahí Miguel Ángel. Da Vinci, ¿sí? Fíjense el uso de la perspectiva. Cuando hablo de perspectiva hablo de segundo plano, de vuelta. Es decir, lo que está atrás mío, ¿no? A la puerta que está atrás mía, bueno, está en un segundo plano. Bueno, de vuelta, Da Vinci, que este cuadro está reconocido por tener una perspectiva perfecta prácticamente, es todo también un juego matemático que se utiliza, en la última cena, es decir, Jesús en la última cena con sus apóstoles, ¿no? Se puede reconocer a cada uno de los apóstoles que no vamos a ir viendo, pero es la gran obra que está en Milán, hay que reservar para verla, porque no es sobre un lienzo, sino más bien sobre un muro, y se la conserva muy, muy bien. Y luego, por último, tenemos la escuela de Atenas, del principio del siglo XVI, ¿sí? Es decir, 1508, donde vemos, ya siglo XVI, ¿sí? Fíjense cómo estamos avanzando poco a poco, donde vemos también el uso de perspectiva y distintos personajes muy importantes de lo que es la historia griega, ¿sí? En el centro, vamos a centrarnos en el centro, tenemos a Platón y Aristóteles. Platón es a la izquierda, Platón es, Platón es a la izquierda y Aristóteles es a la derecha, ¿sí? Y hay distintas figuras muy importantes de lo que es la historia griega en este cuadro, ¿sí? Después le voy a subir una infografía ubicando cada una de las figuras, y no solamente en la historia griega, porque si vamos hacia aquí, vemos a Miguel Ángel, ¿sí? Es decir, a Rafael. Rafael se autorretrata en su propia obra. Algo que se hacía, ¿sí? Esta obra también está en el Vaticano, la manda a hacer obviamente la Iglesia Católica, y
también Rafael, digamos, pinta muchas estancias, es decir, cuartos, en lo que es el del actual Museo del Vaticano. ¿Sí? Y por último, no quería dejar de mostrar, esa es Botticelli, no quería dejar de mostrarles una obra muy impactante. Voy a dejar de compartir pantalla, que es digamos, la creación, ¿sí? Eh, de Miguel Ángel, ¿sí? Espera un segundito. Donde se va a ver, donde es realmente increíble, ¿sí? Lo que verán, digamos, en términos generales, ¿no? ¿Qué es la bóveda de la Capilla Sixtina? ¿Sí? Básicamente. Es decir, está la bóveda, es decir, miran para arriba, y para arriba lo que ven directamente, voy a compartir pantalla nuevamente, es lo siguiente. Ahí va. Es esto. Esto es una bóveda, ¿sí? Es decir, todas estas pinturas, que digamos son todas fragmentos de la Biblia, ¿sí? Incluso se llama el más famoso, ustedes lo van a reconocer fácilmente, está en el medio, ¿sí? No es que es un cuadro simplemente, sino que es parte de un de una gran bóveda, que es justamente la creación de Miguel Ángel, donde aparece Adán, ¿sí? Y Dios, aquí. Obviamente se puede ver con mayor detenimiento ahí, ¿sí? Pero fíjense la importancia que le va a dar la Iglesia, ¿sí? A estos pintores, sobre todo Miguel Ángel, que tiene, digamos, digamos, se encarga, le encargan una serie de pinturas muy representativas, que aún hoy son impactantes verlas cuando las podemos ver en los museos, ¿sí? Bueno, entonces lo que quería hacer básicamente era hacer un recorrido rápido, ¿sí? Sobre algunas obras puntuales, eh, sin detenerme a analizar cada una de las obras, porque es algo que ustedes van a tener que hacer posteriormente, eh, pero para que tengan una idea de, bueno, de esto de cómo de principio el Renacimiento era una corriente artística que estaba ubicada fundamentalmente en el norte de Italia y después va hacia el sur, que es de Roma, y después se expande hacia el resto de Europa, y cómo al principio estos pintores se trabajaban más que nada para la burguesía, y como luego otros sectores, ¿sí? Como la iglesia y como también la nobleza, comienzan a financiar a estos artistas también como una muestra de poder. Es algo, el arte es simbólico también, ¿sí? El arte muestra el poder que uno puede llegar a tener en base a la cantidad o a quién pudo pagarle para hacer un determinado cuadro, o los mismos retratos, ¿sí? Estos pintores vivían también de hacer retratos a personas múltiples, en su mayoría burgueses, eh, y hasta el día de hoy llegaron muchos retratos. Bueno, esto sería, digamos, una introducción a lo que es el Renacimiento, y van a hacer una serie de trabajos al respecto. Eh, Así que si tienen alguna duda o algo, bueno, me preguntan, y espero que hayan entendido lo básico o lo más importante de este movimiento artístico, que obviamente dejó mucha impronta para los movimientos artísticos que vinieron después, ¿sí? Después tenemos el barroco, hay un montón de movimientos artísticos posteriores, de artistas que retoman, obviamente toman muchas de estas cuestiones que hicieron los renacentistas, que los renacentistas no es que inventaron de la nada, no, tomaron un montón de cuestiones matemáticas y además muchas cosas de lo que eran los antiguos griegos, lo que hicieron los antiguos griegos, para plasmarlo en este nuevo tipo de arte que se llama Renacimiento, que deja muy relegado a lo que es el arte medieval, y de hecho nada, al arte medieval se lo considera muchas veces como un arte muy básico, pero como sabemos hay que contextualizar cada uno de estos movimientos en su época. Sí, el arte medieval ni siquiera fue un movimiento artístico,
¿no? No era un movimiento de pintores. El arte medieval era directamente pintores que pintaban en las iglesias, pero sin ningún tipo de firma, ¿sí? A su estilo, a su modo, y no había, digamos, grandes, obviamente había estilos, pero el Renacimiento va a marcar justamente, por ejemplo, el inicio de que las obras tengan un autor, ¿sí? Un autor determinado que sabemos quién pintó tal, o quién pintó tal obra, tal otro, o tal otra, ¿sí? Y a su vez también el Renacimiento llega a lo que es la arquitectura, ¿sí? Por ejemplo, San Pedro, es decir, el Vaticano, fue construido por muchos arquitectos, por ejemplo, el mismo Miguel Ángel, que, bueno, construyeron lo que es la gran catedral de San Pedro en el siglo XVI, ¿sí? Y muchas otras catedrales, y muchas otras iglesias, y muchos otros edificios que son de arquitectura renacentista. Por ejemplo, Florencia. Florencia tiene una arquitectura de tipo renacentista en muchos lugares. Bueno, espero que que hayan entendido y que hayan al menos disfrutado un poco este recorrido por los artistas, y nos veremos la clase que viene.